días a todos y queremos comenzar esta predicación en el nombre del Señor y nuevamente pidiendo que sea Él el que hable a nuestros corazones para edificación no solamente de nosotros, sino también de otras personas. Así que inclinamos nuestras cabezas y oramos de nuevo. Padre Santo, te damos gracias por estar en tu presencia, con la promesa que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de nosotros. Señor, nos damos cuenta, Padre, de que sin ti no podemos hacer nada, separados de ti. Por eso es que nos arrodillamos y pedimos que nos hables, que nos dirijas, que seas tú exaltado por sobre todas las cosas, porque tu nombre es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, buenos días. Quería empezarles la predicación con una pregunta que quiero que ustedes la contesten, primero personalmente y luego me den alguna respuesta, y a los que están ahí en casa escuchándonos. Y la pregunta es, ¿cuál deberían ser los principales deseos de los que creen en el Señor? Les doy 3 segundos para que piensen y escucho, porque ¿cuáles creen? A ver, Erika, fuerte que... Muy bien, conocer al Señor. ¿Algún otro? Conocer al Señor. Servirle con amor, muy bien, ¿no? Otro más, el último. Un poco más fuerte tengo que hablar, sí. Ahí. Bueno, a ver, Otoñel. Amarlo, bueno, un poco habría varias cosas, ¿no? Pero creo que yo diría, ¿no?, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y una de las cosas que esto implica es amarlo como al prójimo y poderles compartir el glorioso evangelio de Jesucristo. Entonces ahora quiero proponerles de ver un pequeño vídeo. Tengo que apagar, ¿no? Para ver el vídeo tengo que apagar, porque lo tengo en otro. Pregunto. A ver, Aram, perdón, porque no tengo que apagar. No, ahí está. Espera un poquito, ¿puedes parar? Bueno, porque les explico de qué habla, ¿no? Y es que en el año 1971 se estrenó en Broadway y después se hizo en el 64 se estrenó en Broadway, en el 71 se hizo una película que se llamaba El violinista en el tejado, y es trata de un granjero judío que es padre de 5 hijas y tiene en su intento de mantener las tradiciones religiosas y culturales judías, ¿no? Y a lo largo de esta película, este granjero que se llama Teibe habla con Dios y también habla directamente con el público que le está escuchando. Y en estos monólogos, este hombre, Teibe, reflexiona sobre la tradición y las dificultades de ser pobre, ¿no? Y él va a empezar la canción diciendo, uy, si yo fuera rico. Entonces, gracias, Aran, si puedes seguir con la... If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty rich, idle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere, just for show. I'd fill my
yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They'll ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. He had a deed, he had a dead, he had a dead. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I'll have to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? Hasta ahí. Dice, bueno, habéis captado cuál es el tema de esta canción, ¿no es cierto? Sí, que él, ¿qué anhelaba? ¿Qué anhelaba? Les escucho. Ser rico, ¿no? Bueno, este es el anhelo de mucha gente, ¿no? Tener un poco más de dinero, ¿no? Y todo esto nos puede pasar a nosotros como creyentes también, ¿no? Entonces decimos, y si yo fuera más inteligente o con mayor educación, o si tuviéramos una iglesia más grande, o si estuviéramos en una calle donde pasara mucha más gente, o si tuviese algún empleo que me proporcionase dinero para sostener a más personas, más recursos de la iglesia, o tal vez una buena posición social, o tal vez si pudiese venir aquí un personaje importante, digamos, ¿qué pasaría si viniese Leo Messi aquí, ¿no? O algún artista famoso. Uy, a la gente por curiosidad, ¿no? Uy. Y también si no tuviésemos tantos problemas, si no estuviésemos en medio de la pandemia, si tuviésemos mejor equipo, ¿no?
podríamos, y entonces viene la conclusión, podríamos ganar más almas para Cristo y llenar nuestra iglesia, ¿no es cierto? Que son cosas que se nos pasan por la mente. A veces siempre tenemos un puñado de gente. Bueno, no está mal anhelar estas cosas, ¿no? Y no es que estamos ensalzando la ignorancia, el no estar preparados, o sea, cuanto más ignorantes, más borricos, mejor, el no estudiar. No estamos aplaudiendo a la pobreza, cuanto más pobre, más arruinado, mejor Dios te ama. No estamos despreciando a la gente que tiene más inteligencia ni a los menos inteligentes, ni tampoco el hecho de conocer más la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, junto con la oración, esto nos va a hacer crecer en el Señor, ¿ok? Pero tenemos que recordar que la iglesia primitiva, los primeros creyentes, ganaron multitudes para Cristo y vieron establecidas muchas iglesias en el Imperio Romano. Ok, acá hay un principio, ¿no? Los tiempos cambian, pero los principios siguen siendo los mismos, ¿no? A veces pensamos que todos los recursos, y bienvenidos porque podemos llegar a través de los medios, ¿no? a otras personas, tenemos tratados, tenemos infinidad de recursos, ¿no? Pero, ¿cuál era el secreto de ellos? Ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Eran personas que ardían mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, les quiero llevar ahora a que juntos con la palabra de Dios podamos leer un poco el primer discurso que Pedro tiene en el libro de los Hechos, del capítulo 2, versículo 12, del 14, perdón, al 41. Entonces, Hechos 2, los que tengan la espada del Espíritu, y les voy a dar alguna serie de subdivisiones para que podamos captar y después en casa si desean meditar, ¿no? Y primeramente veremos en este capítulo que Pedro, el temeroso Pedro, que había negado a Jesucristo 3 veces, el Señor antes de crucificarlo, él se levanta lleno del Espíritu Santo en medio de una multitud que estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. O sea, 50 días después de la fiesta de las primicias. Y la Pascua es un cuadro de la muerte de Cristo como el Cordero de Dios. Y la fiesta de las primicias es un cuadro, una ilustración de su resurrección. Entonces Pedro les habla valientemente y ese día fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Ok, esto ha sido un hecho puntual porque hay gente que ha estado trabajando y sirviendo en países predicando con todo el poder de lo alto, pero no han tenido resultados visibles, ¿no? Pero tenemos que considerar que esto sucedió no porque tenían recursos, que eran gente común y silvestre como somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces vamos a leer la palabra de Dios con este bosquejo, ¿no? Vemos en el capítulo 2 y versículo 1 que la iglesia, el título podría ser La iglesia espera al Espíritu. Y leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos al segundo punto, que es el segundo punto principal, es la iglesia adora al Señor. Y esto, el pasaje estaría desde el versículo 2 hasta el versículo 13, con estas subdivisiones, los vamos a leer. En el capítulo 2 y versículo 2 y 3, vemos que el Espíritu vino a los creyentes, ¿no? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, el Espíritu vino. Después en el capítulo 1 y versículo 5 vemos que el Espíritu bautiza, identifica a los creyentes con la iglesia, ¿no? Con él, con Cristo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? O sea, Dios identifica a los creyentes
con la exaltada cabeza de la iglesia que es Jesucristo y forma su cuerpo en la tierra. La iglesia comienza a funcionar a partir de ese momento. Volvemos al capítulo 2 y donde nos dice que el Espíritu llenó, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El punto que sigue, el subtítulo, es que el Espíritu habló. Entonces el versículo 4 que hemos leído y luego el versículo 11 que dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, gente de distintos lugares escuchan hablar y entienden un idioma que era común. Después vemos que el punto que sigue, la otra subdivisión es que va desde el 14 al 41, tendría como título La Iglesia testifica a los perdidos. Y desde el 14 al 21, que lo vamos a leer, tenemos como subtítulo Pedro explicó lo que había sucedido. Entonces aquí empieza, y es el discurso de Pedro, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu a toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por vosotros, por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible para él que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Entonces vemos que la iglesia, él predica y Pedro explica lo que había sucedido del 14 al 21, ¿no? Y él dice que el Espíritu había venido. Y Pedro explica luego, del 22 al 35, cómo había sucedido. Y él dice que Jesús estaba vivo. Entonces sigo leyendo, ¿no? Varones hermanos, el 29, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos
Pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Entonces Pedro les está diciendo que Jesús era el Mesías resucitado y que la resurrección era una prueba de que Él era el enviado de Dios, el que había enviado. Y las 4 pruebas que Él presentó fueron en el capítulo 2, versículos 22 al 24, la persona de Cristo, como hemos leído luego la profecía de David, el testimonio de los creyentes, en el versículo 33, cuando dice, así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿no? Y por último, la presencia del Espíritu Santo. Y Pedro explica luego en el versículo 36 al 41 para qué sucedió esto, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Y era para salvar a los pecadores. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día como 3,000. Vemos aquí que los creyentes de la iglesia pueden experimentar nuevas llenuras del Espíritu Santo, dado que lo que sucedió en Pentecostés fue un acontecimiento puntual que no se va a volver a repetir, ¿no? Y la oración paciente es un elemento muy importante para el poder espiritual. No debemos buscar un nuevo Pentecostés como tampoco otro Calvario, no va a haber una nueva crucifixión del Señor. Pero la importancia es que este mismo poder está disponible para nosotros hoy en día, para que seamos eficaces para Cristo. Entre más y mejor entendamos su obra en Pentecostés, las Escrituras, ¿no? Mejor podremos comprendernos y relacionarnos con Él y experimentar su poder. Y te voy a decir, pasa a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, la primera cosa que tenemos que entender es irnos a 1 Corintios, el capítulo 2. 1 Corintios 2, capítulo 14 y versículo 14. Perdón, 1 Corintios 2 y versículo 14, cuando Pablo nos dice que hay 3 tipos de personas. Y entonces Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, aquí vemos un primer tipo de persona que tiene el yo en el centro de su vida y sus decisiones, sus acciones representadas por los puntitos grises, ¿no? Están a menudo en frustración, en discordia. ¿Por qué? Porque estas cosas del Señor tienen que ser discernidas espiritualmente. Si yo continuara esta predicación diciendo, Kemcho, un gujarati sikuchu, manea tlua ureche aucho, maruname Carlos Che, tamaruname suche, ho Argentina ti. ¿Qué dirían ustedes? Este tío está loco, ¿no? Pero yo se lo voy a repetir. Maruname Carlos Che, tamaruname suche. Estoy hablando en voz fuerte y se lo explico. Pero lo que pasa es que estoy hablando en unas frases que aprendí en Gujarati, una lengua que se habla en el noroeste de la India. Chloe me está asintiendo, ¿no? Entonces estoy diciendo, hola, me llamo Carlos, estoy aprendiendo Gujarati, es todo lo que puedo decir, hasta luego, soy de Argentina. O sea que
así como el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque tiene que ponerse en la misma sintonía, ustedes no podrían seguir entendiendo. No es que hablo más de Gujarati, aprendí solamente esto. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona para reconciliarse con Dios, para ser amigo de Dios? Primero, reconocer que Dios le ama y que tiene un plan para su vida. Segundo, reconocer que él es pecador, que está en cortocircuito con Dios. Como decimos en Argentina, está regando lejos de la planta, ha chutado el penalti lejos de la portería, está en cortocircuito. Y la paga del pecado es la muerte, separación espiritual de Dios. Y Jesucristo, el tercer punto es que Jesucristo muere en la cruz y paga el precio que yo debía pagar. Y el cuarto punto es que Él ofrece a la persona que no tiene a Jesucristo la posibilidad de reconciliarse mediante un regalo. Y lo que tiene que hacer esta persona es arrepentirse de sus pecados y dejar que Cristo controle su vida. Vea la siguiente, por favor. Tenemos un segundo tipo de persona que es la persona espiritual, donde dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tiene esta persona? Bueno, Jesús está en el centro de su vida, en el trono, ¿no? Y el yo se ha rendido a Jesús, no es que está afuera, y la persona ve la influencia y la dirección de Jesucristo en su vida momento a momento, ¿no? Vamos a la tercera diapositiva y tenemos un tercer tipo de persona que es el hombre, la persona carnal, o sea, la persona que controla su vida. Aquel que dice, bueno, yo me he hecho a mí mismo. A que uno se pregunta, si te has hecho a ti mismo, ¿cómo te has hecho tan feo? ¿No? Pero eso es al margen, ¿no? Pero es una persona que un día ha hecho la decisión de recibir a Jesucristo. Lo notan, ven, que Jesucristo está dentro de la vida, pero no está en el centro de su vida y no está en el trono. Y por lo tanto, sus decisiones y sus acciones están muchas veces en frustración. No quiere decir que todo le vaya mal, pero que realmente no está en el centro de su vida. Entonces acá lo que dice Pablo, dice, hermanos, que yo no os pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Ahora hemos tenido el tercer nieto, usted sabe, cuando el tío los primeros días lo que quiere es cómo se expresa cuando quiere comer, llorando, ¿no? Y entonces tiene que darle leche, ¿no? No le puedes dar un bocadillo o un plato de espaguetis, ¿no? O día beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pero habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y estáis luchando como hombres. Entonces vamos a las diapositivas que siguen. La primera, quédate ahí. Bueno, ahora, aquí hay una promesa, es que Dios ha prometido para nosotros una vida abundante y fructífera. En el Evangelio de Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No quiere decir que no tengamos problemas, que no vamos a tener enfermedades, pero sí una vida con un sentido y con un propósito. El segundo versículo que dice es, Jesucristo dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, él da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y claro, se entiende nada bueno, no nada que agrada al Señor. Claro que hay gente que hace cosas buenas, pero lo que Él quiere que hagamos no lo hace la persona que no tiene a Cristo. La siguiente, por favor. Y otra de las cosas es que Dios, en esta promesa que Dios ha prometido una vida fructífera y abundante, tenemos que el fruto del Espíritu Santo, que es el resultado directo de estar unido a Cristo, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no es ley. Y la otra cosa que nos dice, la otra promesa, es que dice la palabra del Señor que Él nos va a dar poder para testificar. Jesucristo antes de
dio la promesa a los discípulos, gracias. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Esto cuando el Espíritu Santo promete eso a los primeros creyentes y está también una promesa que es actual para nosotros. A la siguiente, dice, bueno, algunos rasgos de la persona espiritual. Bueno, estas son algunas características que resultan de confiar en Jesucristo. Algunas de las cosas que se tienen que dar. Está centrado en Jesucristo, su vida. Está fortalecido por el Espíritu Santo. Presenta a otros a Cristo, les testifica, ¿no? Tiene una vida de oración efectiva. Entiende la palabra de Dios. Confía y obedece a Dios. Y experimenta el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, amabilidad, ¿no? O sea, en medio de las pruebas y de las dificultades. Bueno, ahora, acá hay que aclarar una cosa, ¿no? Que el grado de estos rasgos en la vida depende de la medida en que el cristiano confía en el Señor en cada detalle de su vida y de su madurez en Cristo. Alguien que recién está caminando en los caminos del Señor y está comenzando a entender el ministerio del Espíritu Santo, no debe desanimarse si no es tan fructífero como el cristiano más maduro que han conocido y experimentado esta verdad por un periodo más largo. Pero ojo, ¿no? Que las canas no quieren decir madurez, ¿no? Porque hay bebitos y niños de 70 años, yo los tengo, gente madura, chicos que son 15, 16, 17 años. En los últimos tiempos Dios va a levantar jóvenes. Va a levantar jóvenes que Dios va a utilizar, así que estemos contentos. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Por qué entonces la mayoría de los cristianos no experimentan la vida abundante? Bueno, porque muchos de ellos son carnales, ¿no? Y algunas de las características que pueden tener esta persona carnal, o sea, aquel que ha recibido a Jesucristo, pero lo tiene a un costado, ¿no? Puede ser incredulidad. No cree que Dios puede hacer tal o cual cosa, ¿no? Desobediencia. Una vida pobre de oración. No tiene deseo de estudiar la Biblia, es cómodo, vago, ¿no? Tiene una actitud legalista o espíritu crítico. Ay, mira que vino sin corbata. Uy, aquella que vino sin pantalones. Ay, mira cómo es el espíritu legalista, ¿no? Que hay, ¿no? Y yo me acuerdo de una vez, mira, esto se los comento como el espíritu legalista. En Argentina, cuando yo servía para una organización, una vez nos habían dado una ofrenda, yo estaba trabajando con un grupo de adolescentes, ¿no? Nos habían dado una ofrenda y tenía un amigo, le dije, Claudio, mira, ¿por qué no hacemos así? Suponte que nos habían dado 50 euros. ¿Por qué esta ofrenda no la ponemos? Compramos un billete de lotería y si ganamos 50% para nosotros y 50% para el Señor. Y acá viene la actitud legalista de Claudio. Dice, hermano, me dice, hay que dar el diezmo. O sea, el 10% para el Señor, 90%. Bueno, esa es actitud legalista, porque primero que jugar nos vamos a estar dependiendo de un billete que le estamos dando dinero, perder el dinero a otros, ¿no? Esa es actitud legalista. Bueno, podría contar otras cosas, el legalismo, pero no vamos a seguir, ¿no? Pensamientos impuros, celos, culpa, ¿no? Frustración, una falta de objetivo, van saltando como las pulgas de aquí para allá, ¿no? Preocupación, desaliento, también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Pérdida de amor de Dios y a otros. Bueno, ahora, el individuo que profesa ser cristiano y practica estas cosas, peca, por así decir, por deporte, tendría que preguntarse si realmente ha recibido a Jesucristo en su vida, ¿no? Porque hoy en día hasta la mafia, ¿no? Ustedes habrán visto las películas norteamericanas, los mafiosos que están ahí, están en la iglesia, pero todos tipos creyentes, ¿no? Pero de la boca para afuera, ¿no? Ahora, los cristianos carnales no pueden experimentar la vida abundante porque la persona carnal confía en sus propios recursos para vivir la vida cristiana. Y es muy común esto que la persona que ha dicho, yo quiero ser paciente, pero quiero serlo ahora, ¿no? Entonces, tratar de vivir, de amar a las personas que nos desprecian, que nos odian, ¿no? Es imposible. ¿Quién puede hacerlo esto si no es bueno? Entonces,
¿Qué puede suceder? ¿Por qué sucede esto? Porque no está informado o ha olvidado el amor, el perdón y el poder de Dios que hay sobre él. Se ha olvidado o no lo sabe, ¿no? Y tiene una vida, una experiencia espiritual de arriba a abajo. ¿Vieron como la montaña rusa? Hoy un día escucho un mensaje como los que escuchamos ayer en la conferencia y yo estaba por las nubes, que flipaba, ¿no? Pero al otro día estoy enfermo, me levanto, tenemos un problema en casa y me voy para abajo, me considero el peor bicharraco del mundo, ¿no? Y otro día estoy ahí, ni carne, ni pesce, ni carne, como dice, ni pescado, ni carne, como dice en Italia. No puede entenderse a sí mismo. Era la lucha de Pablo. Quiere hacer lo bueno, pero no puede. Sí, yo sé que tengo que amar a esta maestra que cada vez que entro en el aula, me empuja. Y eso me pasó en un colegio. ¿No? Digo, pero yo seré una foto, ¿no? Porque digo, ¿cómo puedo hacer para amar a esta persona? ¿No? Y sé que tengo que hacerlo, pero no puedo. Y tampoco se aprovecha del poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. La siguiente, ¿no? Bueno, ahora, Jesús prometió vida abundante y fructífera como resultado, el resultado de ser lleno, o sea, dirigido y fortalecido por el Espíritu Santo. Ahora, la vida llena del Espíritu es la vida dirigida por Cristo. De hecho, el Espíritu Santo vino a ensalzar a Cristo. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, mediante el cual Cristo vive su vida en nosotros y por medio de nosotros a través del poder del Espíritu Santo. O sea, Él es el propietario de mi vida, yo soy el administrador. Una vez me acuerdo que habíamos ido a Suiza y una familia española nos había dejado una casa para estar en Lausana, ¿no? Y yo no hubiera sido un buen administrador si me hubiese llevado, qué sé yo, la vajilla, le hubiese dejado los grifos abiertos y fundido el televisor, ¿no? O sea, no era mi casa, pero yo tenía que ser buen administrador de las cosas que él me había dado, ¿no? Entonces, uno que se convierte en cristiano, uno se convierte cristiano, mejor dicho, a través del ministerio del Espíritu Santo. Y ustedes se acuerdan cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo y Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? El caso de la mariposa, ¿no? Que antes de ser mariposa es una oruga y mediante el proceso de la metamorfosis se convierte en una bella mariposa. El bicho no comprende el proceso, pero sí ve el resultado, ¿no? Ahora, desde el momento del nacimiento espiritual, el cristiano es habitado por el Espíritu Santo. Y acá viene la ilustración, ¿no? Porque tengo un vaso de cristal con vidrio. Ahora, un cristiano puede ser habitado por el Espíritu Santo, pero no ser lleno del Espíritu Santo. Ven que el agua tendría que estar a rebosar, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, no todos los cristianos están llenos o dirigidos y fortalecidos por el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es la fuente para desbordar, para una vida desbordante. ¿Recuerdan cuando dice la palabra, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y de nuevo volvemos a enfatizar que el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, él es un verdadero discípulo de Cristo, ¿no? Y por último, en su último gran mandato, él dijo que nos iba a dar poder para testificar, ser testigos de él. Recuerden, no es porque yo tengo un máster en teología y está bien tenerlo, que hable 3 idiomas, está bien hablar 3, 4, porque cuanto más idiomas hablas, más oportunidades tienes de poder predicar el Evangelio. Aprendan idiomas, chicos y chicas que están aquí, aunque sean algunas palabras, aunque sean un ganchito, porque eso les puede dar oportunidad, ¿no? Para identificarse, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo una persona puede ser lleno del Espíritu Santo? Y no se asusten si no lee muy bien acá. Primero, somos llenos del Espíritu Santo por fe. Entonces podemos experimentar la vida fructífera que Cristo prometió a cada cristiano. Ahora, puedes apropiarte de la llenura del Espíritu Santo ahora mismo si sinceramente deseas
estar fortalecido y dirigido por el Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, no, yo estoy bien así, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Y llevándolo a un caso opuesto, que tú vas por Agua Dulce y la gente que tú lo ves con unos coches. El viernes tuvimos que ir a Almería y en el carril que venía de Almería para aquí había un atasco que iba desde el túnel del puerto hasta Agua Dulce. Entonces yo le dije a Patricia, le digo así de forma heroica, mira, aquí está la pobreza de España, ¿no? Coches con matrícula L, con matrícula K, ¿no? Pero estaba llena de gente. Entonces, nosotros podemos experimentar esta vida fructífera y tenemos que desear ser llenos. Hay gente que está rica y dice, no, yo estoy bien, ¿no? A mí las cosas me van bien, tengo un buen trabajo, tengo una buena esposa o esposo, tengo buena salud, ¿no? La segunda cosa que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Y confesar nuestros pecados significa ponerse de acuerdo con Dios de que lo que yo estoy haciendo está mal. Y el ejemplo que siempre ponemos es que suponte que tú vas con un coche, ¿no? Y de repente te metes en una calle en sentido contrario y para hacerla más difícil la cosa, esa calle está llena de barro, está enfangada, ¿no? La primera cosa que tienes que hacer es que reconocer que tú estás en sentido contrario, porque puede venir un camión de esto y ¡pum! Te aplasta, ¿no? La primera cosa. La segunda cosa es el deseo de salir. Pero claro, tú quieres girar y ¿qué pasa? Está lleno de fango y ¿qué hacen las ruedas? Patinan, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una persona que te está observando y le dice, uy, veo que estás en un problema. ¿Quieres salir? Y tú le dices, y sí, pero es que no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le pregunta. Y él dice, confía en mí. Mira, yo voy a traer mi camión que tengo ahí, le voy a atar un cable, lo voy a atar, entonces cuando ata, y entonces efectivamente, y la persona sale. O sea, la persona confía, ¿no? Reconoce que está equivocada, reconoce que necesita ayuda, pide y es el Señor el que le saca. Y eso es confesar los pecados. Yo reconozco que lo que estoy haciendo está mal, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Uy, me voy a golpear, uy, qué torpe que soy, uy, mira lo que le dije a mi esposa, ay, yo no vengo más a la iglesia, no voy a tomar más la Santa Cena, no quiero venir más, no, bueno, Señor, me he equivocado. ¿Y quién no se equivoca, no? Te pido perdón porque he ofendido y tengo que pedir perdón a la persona a la cual he ofendido. Si es a Dios, a Dios. No es que tú tienes que venir y venir al pastor y decir, mira, pastor, te tengo que pedir perdón porque me he peleado con Dano, con Otoñel o con, no sé, con Almudena, ¿no? Y, pídele perdón a ella, ¿no? Que me va a pedir perdón a mí, ¿no? Entonces, la tercera cosa es que tú presentas cada área de tu vida al Señor. Puede ser que haya que hay debilidades que tú necesitas. Y por fe reclamas la plenitud del Espíritu Santo de acuerdo a dos cosas. Hay un mandato y que no es opcional. En Efesios 5:18 dice, no os emborrachéis con vino. Ya sabéis qué pasa a una persona cuando está alegre, ¿no? Pone a decirse tonterías, pero porque en esto hay disipación. El problema viene cuando se despierta, ¿no? Se le pasa la borrachera, ¿no? Sino, sed lleno del Espíritu Santo. Esto es una orden. Y la segunda es su promesa. Él siempre va a responder si pedimos algo conforme a su voluntad. Y la promesa la tenemos en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, ¿no? Que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Y sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Recordemos entonces el mandato, ser llenos, y si yo le pido, me dice, no, mira, hoy estoy ocupado, no, vente con cita previa y por teléfono, no, es inmediato. ¿No? Ahora, vete a la siguiente. Ahora, por favor. Entonces, si bien es cierto que la oración no va a pedir, yo le puedo pedir en este momento, y yo quiero desafiarles, ¿no? A que hagamos una oración, inclinemos nuestras cabezas y le pidamos al Señor que podamos, no digo que no seáis llenos, pero sí, pedirle al Señor que podamos ser llenos del Espíritu Santo y decirle algo parecido a esto, ¿no? Y vamos a orar. Entonces, Señor,
Yo reconozco que he estado dirigiendo mi vida en muchos aspectos y que me he alejado de ti, o por lo menos no te permito que tú seas el centro de mi vida. Te agradezco porque Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y te invito de nuevo a ser el centro de mi vida. Y te invito como mi Señor y Salvador. Ahora, fijaos una cosa. Amén. ¿Qué quiere decir esto? El mandato es momento a momento, ¿eh? No es que yo soy lleno, pure, es lo mismo que si tú le dices a un niño, ¿y has comido hoy? Y sí, comí el domingo, se lo preguntas el viernes, ¿no? Tiene que alimentarse momento a momento. Ahora, vete a la siguiente diapositiva. Acá hay una cosa muy importante, es que no debemos depender de los sentimientos. Nosotros somos seres emocionales y los latinos más, ¿no? Somos gente efusiva, ¿no? Algunos dicen que gritamos mucho, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos la ilustración de la máquina y que es el hecho, que es Dios y su palabra, que no cambia. La fe, la confianza que yo pongo en Dios y su palabra y los sentimientos. Hay días que es cierto, y yo les hago una pregunta, ¿los sentimientos de la persona varían? Sí, ¿no es cierto? Un día que estoy contento, otro día pierde el Barcelona y no quiero hablar con nadie, o estoy enfermo, o me van mal las cosas, ¿no? Ahora, el tren, la locomotora, ¿no? Corre con o sin el vagón que tiene al lado, la fe, y sin el carrito de los sentimientos. ¿Comprenden? ¿No? Es el hecho. Dios no cambia, Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. La fe es la confianza que yo deposito. Y no se trata de tener una gran fe en Dios, por kilogramo, por tonelada, sino tener fe en un Dios grande. Y los sentimientos es el resultado. Hay días que yo me siento contento, pero hay otros días que por ser fiel al Señor sufro persecución, sufro desprecio, sufro quebrantos económicos. Dios permite que pase por enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que estar claros, ¿no? Que Dios se mantiene fiel. Vete a la siguiente. Ahora viene el tema, ¿no? Bueno, está bien, yo he sido lleno del Espíritu Santo, salgo a la calle y me pasa algo, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, la confianza es cuando una persona es dirigida por el Señor, es el único medio por el cual él puede alcanzar una vida, puede vivir la vida dirigida por el Espíritu Santo. Repito, la fe, que es la confianza en Dios, es el único medio por el cual el cristiano puede vivir la vida llena del Espíritu. Confío en lo que él me dice, ¿no? Y yo, en la medida que confío en Jesucristo, momento a momento, tu vida va a demostrar cada vez más el fruto del Espíritu, ¿no? Santo momento a momento. Y se conformará cada vez más a la imagen de Cristo. Otro resultado que va a ser de caminar en el Espíritu es que tu vida de oración y el estudio de tu palabra de Dios tendrán más significado. Yo voy a experimentar oraciones contestadas por sí o por no. Voy a conocer más de la palabra de Dios y la voy a poner en práctica. Experimentaré poder para testificar del Señor y estaré preparado para la guerra que el cristiano está contra el mundo, el sistema mundial que nos bombardea con toda información, telediarios, que pandemia, que aumento de la luz, que eso va a ser real, ¿no? Que noticias negativas y el sistema mundial que nos quiere acomodar. Vieron cómo el agua se acomoda al vaso, ¿no? A moldarnos contra la carne, todos los deseos que son contrarios a la voluntad del Señor, y contra el enemigo. Ese triple conflicto tiene el mundo, la carne y Satanás. Estaré preparado, ¿no? Y experimentaré el poder para resistir la tentación y el pecado. Vete a la última diapositiva. Ahora, ¿cómo yo puedo mantenerme lleno del Espíritu Santo? Bueno, y hay algo que es importante, que es en la respiración espiritual. Si yo me doy cuenta que hay un área de mi vida en la cual estoy desobedeciendo al Señor, en lugar de golpearme el pecho y la cabeza y decirme que soy un fracaso, lo que puedo hacer es
practicar lo que se llama la respiración espiritual, o sea, es exhalar, confesar el pecado, decir, Señor, mira, aquí he metido la pata, me he equivocado, te he ofendido, reconozco que tú has muerto, Jesús ha muerto en la cruz por mí, pecado, y acepto el perdón. Y segundo, inhalar, vino cuando uno exhala, ¿no? Que es darle el control de tu vida a Cristo otra vez y continúa caminando lleno del Espíritu Santo. Quiero terminar este mensaje recordando las palabras que dijo Jonatán a su paje de armas cuando se tenía que enfrentar a un ejército, al ejército enemigo de los filisteos. Ellos escalaron una colina y estaban en un desfiladero y Jonatán le dijo a su paje de armas, al escudero, mira, bien, pasemos al campo de estos incircuncisos, de estos infieles, porque para Dios no es difícil salvar con poco o con mucho. No importa tu condición social, no importa tu nacionalidad, no importa tu nivel económico, tú y yo podemos ser instrumentos del Señor para proclamar la medicina por excelencia, que es lo que necesita un mundo perdido. Y yo te quiero animar a que salgamos de aquí con este gozo y con este deseo de que Dios nos permita encontrar gente en la calle, en la parada del autobús, cuando vamos al médico, en el supermercado, que seamos sensibles y que llevemos la palabra del Señor. Tenemos ahí tratados, no solamente en español, sino que la iglesia dispone de tratados en otros idiomas. ¿Cuánta gente hay de otros países que están perdidos? Y si no llenamos nosotros este vacío, el enemigo lo llenará, o con los móviles y todas las cosas malas que se meten, vendrán las sectas a llenar. Nosotros somos los embajadores de Jesucristo. ¿Estarás tú dispuesto a coger este desafío? No en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Hasta aquí el mensaje. Vamos a terminar con una palabra de oración y agradecer al Señor por estas promesas que Él nos ha dado. Señor, nos damos cuenta de que somos débiles, Padre, pero gracias que un día los que te hemos conocido hemos sido habitados por el Espíritu Santo. Y Señor, queremos ser instrumentos en tus manos, porque sin ti no podemos hacer nada. Señor, los tiempos son cortos. Tu venida se aproxima, Padre. El mundo está cada vez más confundido, Padre. La incredulidad aumenta, no se cree más en los políticos ni en las noticias. Señor, nosotros que tenemos la verdad del Evangelio, úsanos con poder para llevar tu palabra, Padre, en nuestra pequeña Jerusalén, nuestra familia. Señor, toca y bendice a los familiares que no son creyentes. Padre, toca a nuestros vecinos, que vendría a ser en nuestra Judea. Toca a nuestro pueblo con el poder del Espíritu Santo. Y si te place, utiliza este puñado de creyentes que somos para llevar tu palabra hasta los últimos confines de la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.